Yo voy a hacer una intervención breve en la que quiero hacer algunos pequeños comentarios. El primero, estas cosas que uno por entretenimiento se ha dedicado a lo largo de muchos años, es que en la democracia británica, en el sistema de gobierno británico, del cual, en fin, tiene sus luces y sus sombras, pero es difícil cuestionarle su tradición y su autoritas en esta materia, a los grupos de oposición no se les permite presentar enmiendas a los presupuestos presentados por el Gobierno. No se les permite. Probablemente porque la sabiduría británica sabe que la oposición tiende con la técnica de las enmiendas, a echar las campanas al vuelo. En nuestro sistema, la circunstancia es otra. Para que se admita a trámite, se califique una enmienda a los presupuestos, quien propone una reducción de ingresos, al mismo tiempo, requisito de admisibilidad de la enmienda, para poderla tramitar, tiene que fijar qué gastos de un presupuesto equilibrado va a bajar. Porque de lo contrario puede ocurrir que se presenten una serie de enmiendas tendentes al incremento del gasto. Incremento del gasto es mantener partidas que existían en el presupuesto, consignaciones presupuestarias anterior y que se hayan bajado. Mantenerlo, subirlo con respecto a los estados de gastos que se presentan para su aprobación. Es subirlo. Y subirlo, enmiendas que proponen subir, es subir el gasto. Proponer subir el gasto y al mismo tiempo reducir los ingresos es en fin, una cosa poco consistente, pero además va directamente contra los equilibrios presupuestarios que establece la Ley Orgánica, de la que son tan celosos defensores algunos partidos políticos, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Coalición Canaria ha optado por mirar al pasado y luego no digan que si uno está hablando del pasado en sucesivos debates. Yo no voy a entrar ahora. Simplemente voy a decir a Coalición Canaria y a los demás grupos que normalmente a la oposición se le entrega tarde el presupuesto, es verdad. Y esta vez también, probablemente porque el Gobierno municipal tiene la principal responsabilidad de que La Laguna cuente con unos presupuestos de inmediato y en tiempo real, al inicio del ejercicio económico. También es verdad que forma parte de las tradiciones democráticas en nuestro país. Recientemente hemos tenido un ejemplo muy importante que cuando un Gobierno no tiene apoyos para sacar el presupuesto, o disuelve la legislatura o presenta una cuestión de confianza. Y aquí hemos estado un año electoral además, en el que el Gobierno, que no estaba recién constituido, que venía de una legislatura, fue incapaz de presentar un presupuesto y también, por cierto, incapaz de presentar una cuestión de confianza. Probablemente porque tenía la impresión de que iba a salir mal parado y iba a perder el poder en vísperas electorales. Ya se sabe lo que algunos hacen con el poder habitualmente, pero en vísperas electorales ni les cuento. A pesar de que los presupuestos se suelen entregar tarde a la oposición, y eso no está bien, puede haber en este caso una circunstancia atenuante. Hay personas que hemos estado muchos años, no 8 en la vida institucional y en el Gobierno, muchos años en la oposición, y a pesar de eso hemos hecho un esfuerzo de presentación de enmiendas de totalidad de alto calado a los presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna o en su tiempo a los presupuestos del Cabildo, de alto calado. Lo que pasa es que eso requiere muchas horas, echarle muchas horas a la tarea de oposición para hacer una oposición con argumentos. Uno también ha tenido la experiencia de hacer oposición con argumentos, pero sin medios, y otros tienen la oportunidad de hacer oposición sin argumentos, pero con medios informativos. Por eso se permiten presentar una alegación y no traer una enmienda de totalidad que analizara las líneas generales del presupuesto. Pero yo supongo que no debe ser por, como diría Pedro Molina, porque se aguantan las ganas de trabajar. Pedro Molina, tantas veces citado, porque se aguantan las ganas de trabajar. No, sino porque es un poco difícil decir que este presupuesto es continuista y al mismo tiempo presentar una enmienda de totalidad. Es muy difícil decir que este es un presupuesto continuista y augurar que van a hacer una oposición al Gobierno sobre este presupuesto. No se puede llevar una mano por el cielo y otra por el sol. No se puede decir una cosa y la contraria. Probablemente esta es la razón por la cual nos ha presentado una enmienda de totalidad. Una idea más. La Laguna ha llegado a deuda cero. Deuda cero, reducción de impuestos e incrementar los gastos es un sudoku imposible de cuadrar.
hay partidos que hablan, probablemente porque un argumento no están dispuestos, un buen argumento, a que les anule un buen titular, un buen eslogan, de no deuda, bajada de impuestos e incremento de gastos. Esto simplemente no es posible y desequilibraría completamente las finanzas del ayuntamiento, como ocurrió en algún tiempo, que es exactamente lo que los laguneros hemos tenido que afrontar durante una década de crisis, no de bonanza, porque la deuda cero tiene mucho que ver con el cumplimiento del plan de ajuste, y el plan de ajuste ha consistido en La Laguna, en plena crisis, en lo que consiste siempre un plan de ajuste, que es esfuerzo de los contribuyentes y contención del gasto necesario para el funcionamiento de los servicios y del gasto en inversión, que en tiempos de crisis es un factor que ayuda a reactivar la economía. Eso es puro keynesianismo. En fin, y por cierto, he presentado varias veces enmiendas a las bases de ejecución, pero la razón de ser de esas enmiendas era el abuso que de determinadas bases de ejecución hacían los gobiernos de turno, que les permitían, utilizando todo el capítulo 2 como bolsa única de vinculación de créditos, que quiere decir que lo que se cambie en todo el capítulo 2 entre las diferentes aplicaciones presupuestarias no tiene condición jurídica de modificación presupuestaria y, desde luego, no viene al Pleno. Inflar algunas partidas que en la presentación del presupuesto las presentaban modositas porque daría vergüenza presentar el día de hoy lo que realmente se iban a gastar y se gastaban año tras año, y se abusaba de esa regulación de la base presupuestaria tan lícita como cualquier otra. Las enmiendas estaban presentadas frente al abuso, no frente a la norma. Las normas en general, pues, ni son buenas ni son malas. En materia de ejecución presupuestaria está todo muy estandarizado. Lo que es criticable es el abuso de determinadas bases de ejecución de presupuestos. Vaya terminando, señor Pérez, por favor. Y una última cosa, señor alcalde. Voy a presentar, ejerciendo la facultad que tenemos los concejales de que se integre en el acta, como ocurrió el otro día en la Comisión de Hacienda, con algunos escritos que se presentaron, algunos por el señor interventor, porque yo sí he tenido desde entonces también la obligación de estudiarme ese asunto, el asunto relativo al procedimiento de fiscalización e intervención previa limitada. Tengo mi propio criterio, aunque yo sé que mi asesoramiento no es bueno, pero es barato, lo he dicho siempre, para la corporación, y voy a presentar un escrito en el que básicamente digo que el señor interventor presentó un escrito documentado jurídicamente y tiene, se le llame como se le llame, características de informe a los efectos establecidos en el artículo 13.2 del Real Decreto 424 de 2017, del que todos hemos oído hablar. Gracias.